caídas en Wall Street, también caídas generalizadas en el viejo continente. Mientras tanto, pasamos ya al primer análisis de la tarde y lo hacemos en clave geopolítica con Fernando Moragón, analista en geopolítica especializado en Rusia, China y Asia Central. Fernando, muy buenas. Muy buenas, Marta. Encantado de estar contigo, como siempre. Bueno, Fernando, muchas cosas, muchos mensajes que tenemos que ir desgranando realmente acumulados a lo largo de esta semana, ¿no? Teníamos la cumbre en Bucarest de los ministros de Exteriores de la OTAN, con las declaraciones consecutivas de Jens Stoltenberg. Hoy también hemos tenido un mensaje bastante tajante del Kremlin insistiendo en que Putin está abierto a conversaciones de paz, pero mientras tanto la OTAN sigue manteniendo también el apoyo militar a Ucrania y de hecho Stoltenberg lo ha estado diciendo por activa y por pasiva a lo largo de toda esta semana. ¿En qué punto nos encontramos ahora? Porque sí que es cierto que desde la cumbre de Bali en Indonesia han pasado muchas cosas. Salíamos con la sensación de que nos acercábamos hacia unas conversaciones de paz, pero realmente seguimos viendo el tira y afloja habitual y las sensaciones más bien de mareo y de poco progreso. Efectivamente, así como bien señalas, la situación actualmente yo creo que hace muy difícil que tengamos unas negociaciones a corto plazo. ¿Por qué? Porque estamos ya acercándonos al invierno y ambas partes, tanto ucranianos como rusos, quieren mejorar sus posiciones desde el punto de vista militar en el caso de que luego llegara ya el año que viene una posible negociación. Y además, como siempre, la Unión Europea o la OTAN, depende, tirándose piedras a su propio tejado. Las declaraciones que ha hecho la presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, pues ha sido demoledoras, hasta el punto de que el gobierno ucraniano ha tenido que salir diciendo no, hombre, no, esto no es así y tal. ¿Qué es lo que ha dicho la señora von der Leyen? Ni más ni menos. Pues que había habido, en este tiempo de guerra, recordemos, menos de un año, 100.000 muertos en el ejército ucraniano. Claro, esto es algo... Esto lo hacen los enemigos, pero no los amigos. Esto significa que si aplicamos una regla muy conocida en el ámbito militar, que por cada muerto hay 3 heridos, esto quiere decir que los ucranianos han tenido 400.000 bajas. Estamos hablando de un problema muy serio. Es decir, que esto lo vaya diciendo la señora Ursula von der Leyen, que está apoyando a los ucranianos, pues parece más bien que está apoyando a los rusos. Pero bueno, esto es otra cosa. La metedura de pata es espectacular. Y están esperando eso, están esperando la mejora de esas posiciones. No olvidemos que aunque el invierno hace más difícil la guerra, la confrontación, pero no lo hace imposible. Y estamos hablando de 2 ejércitos que están acostumbrados a luchar en invierno. Es decir, el problema está ahora, que es la etapa de otoño en la que las lluvias han convertido aquello en un barrizal intransitable y cualquiera puede ver fotos donde incluso se pueden ver tanques hundidos en el barrizal hasta la altura de la torreta. Es decir, con lo cual ha hecho que las operaciones ahora sean escasas. Pero lo que sí hay es una mejora del ejército ruso en cuanto, sobre todo, a temas de drones, en cuanto a esos refuerzos de más de 300.000 hombres que van llegando y que se están preparando para lo que será una ofensiva seguramente el año que viene, y sobre todo la jugada que tienen, que es una baza absolutamente imposible de contrarrestar, y es la liquidación progresiva del sistema eléctrico de Ucrania. Lo van destrozando poco a poco. Ya los ucranianos han dicho que cada vez es más difícil encontrar repuestos. Olvidemos que son repuestos de época soviética y de sistemas soviéticos, no occidentales. Y eso, en el momento en que ellos quieran, que será cuando empiece el invierno duro, lo terminarán de cortar. Y a partir de ahí la guerra prácticamente se ha acabado. Es decir, porque ningún país puede combatir, ni siquiera subsistir con un apagón completo de su electricidad. Es decir, y eso provocará otro elemento que es una nueva oleada de inmigrantes ucranianos hacia Europa, que le creará aún más problemas a Europa. Pero bueno, en eso estamos ahora mismo.
Bueno, Fernando, por ordenar un poco, ¿no? Porque por un lado tenemos esta referencia, nos decías precisamente pues las declaraciones de Ursula von der Leyen, la metedura de pata espectacular que nos comentabas, pero además no solo Ursula von der Leyen o Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, han estado abordando sus perspectivas a lo largo de esta semana. Hemos visto también esa primera cena de Estado de Joe Biden con Emmanuel Macron. Por supuesto, uno de los temas sobre la mesa fue la guerra en Ucrania y Joe Biden dijo, no, si yo estoy dispuesto a hablar con Putin, bueno, tendría que comentarlo antes con la OTAN, ¿no? Pero yo disponibilidad tengo. Ahora bien, eso sí, a cambio, Putin debe demostrar que tiene un interés en poner fin a la guerra y en este caso el Kremlin ha sido tajante. Nosotros vamos a continuar con la operación militar especial. Entonces, seguimos con lo mismo, con este tira y afloja, esta verbalización de las intenciones que no terminan realmente de solidificarse y claro, pensamos... ¿hasta cuánto tiempo más podemos estar así? Nos decías, bueno, estamos hablando de dos ejércitos que están dispuestos a luchar hasta el final, que están dispuestos a... luchar incluso a pesar de las malas condiciones climáticas, de que se acerca el invierno, nos lo describías como un barrizal. Tenemos que tener todo esto en cuenta porque al final Ucrania ya ha dicho que va a luchar hasta el último, bueno, que caiga el último soldado y la OTAN a intentar impedirlo por todos los medios. De hecho, Jens Stoltenberg ayer reunido con el canciller Olaf Scholz, ambos hablaron en los mismos términos. Vamos a seguir proporcionando toda la ayuda militar necesaria a Ucrania. La cosa es, claro, ¿hasta qué punto? Porque también recordemos que, por ejemplo, no tanto en parte de ayuda militar, pero sí de solvencia económica, Hungría ya ha dicho que no al paquete de estímulo económico que preparaba la Unión Europea. Claro, como bien señalas, cada vez está fracturando más internamente los miembros de la Unión Europea en torno a la cuestión de Ucrania o al conflicto de Ucrania. Y como también señalabas muy claramente, bueno, a ver, nadie quiere decir que se niega a dialogar, ¿no? Entonces todo el mundo, Biden, Putin, todos los que intervienen dicen, no, si yo estoy dispuesto a dialogar en mis condiciones. Claro, en el momento en que cada uno quiere negociar en sus condiciones, que además son de máximas imposibles digamos, de aceptar siquiera para empezar a negociar por parte del contrario, al final esto no son más que declaraciones de cara a la galería y para la prensa y tal, bueno, para que demostrar que el malo es el otro, que yo estoy dispuesto a dialogar. Pero por el momento no hay ningún diálogo o negociación seria. Conversaciones sí, siempre las hay. Y algunas las conocemos y otras no. Pero lo que también señalabas es una cosa muy importante. Stoltenberg dijo, no hace mucho, algo así como que una derrota de Ucrania sería una derrota de la OTAN. Es decir, la OTAN se juega mucho, se juega todo. Si Ucrania pierde, la OTAN desaparece. Eso te lo aseguro. Y por lo tanto van a poner toda la carne en el asador. El problema es que el invierno ya está afectando a Europa y que el problema del gas cada vez es mayor y del petróleo. Bueno, hace poco veía cómo en algunos países se está flexibilizando la posibilidad de en bosques de talar árboles que antes estaban protegidos porque al menos la gente tenga madera. Es decir, la situación es para muchos países dramática. Y como tú me señalabas también, con una inflación en general subiendo, con unas perspectivas, sobre todo en el tema del diésel nefastas para Europa, y esto no ha hecho más que empezar. Es decir, todos los analistas están indicando que el año que viene, el 2023, va a ser mucho peor para Europa y especialmente el invierno de 2023-2024 va a ser horrendo, mucho peor que este, porque entonces tendremos que las acumulaciones de gas en depósitos en Europa estarán a cero. Vamos a ver, porque a pesar de lo que intentan, por ejemplo, los alemanes que han ido a Qatar y han hecho un acuerdo y tal, pero lo han hecho después de los chinos. Es decir, en segundo lugar, y además a varios años vista, es decir, hasta que no va a empezar hasta el 2027, me parece que es. Ahora mismo la situación de Europa es dramática y nos tenemos que dar cuenta de que estamos en una guerra de verdad. Es decir, yo hace un par de días contaba que no se ve, bueno, en una clase que no se ha visto una guerra como esta en todo el siglo XXI.
incluso podríamos remitirnos a parte del final del siglo XX, es decir, ni la guerra de Irak ni la guerra de Afganistán son tan duras como la que estamos viendo ahora, ya digo, con dos grandes ejércitos, en la que se juega el destino de Europa. Absolutamente el destino de Europa. Y no solo eso, el destino de Europa y la posición que van a jugar tanto Estados Unidos como China. No olvidemos que China no quiere una Europa hundida, pero Estados Unidos sí, entre otras cosas para fastidiar a los chinos. Es decir, que es su principal mercado exportador. No olvidemos que la famosa ruta de la seda se creó para conectar China con Europa, tanto por tierra como por mar. Y luego vinieron otras cosas. Así que la situación va a empeorar y mucho, y cada vez con mayores protestas en Europa, y no estamos en invierno, estamos en otoño. Tenemos que tener esto en cuenta y además un otoño que ha sido inusualmente cálido, aunque ahora ya empiezan a bajar las temperaturas y ya se nos está advirtiendo, ¿no?, de un invierno que apunta con temperaturas bastante bajas. Fernando Moragón, me encantaría proseguir, pero se nos echa el tiempo encima, así que yo ya me remito a la semana que viene para seguir analizando algunas cuentas pendientes, porque también me gustaría que en la próxima intervención podamos hablar ya no tanto del frente bélico, sino también del papel de China respecto a la OTAN, porque sigue calificándolo Occidente a China como un desafío sistémico. Me parece también muy interesante. Bueno, Fernando, hablaremos la semana que viene, ya a finales, después del puente, para abordar esto y también recordemos que estamos en plena cuenta atrás ya para conocer el precio del tope al precio, perdón, del crudo ruso que está dando tantos quebraderos de cabeza a la Unión Europea y al G7. Así que nosotros nos quedamos con eso, vamos a dejar ahí el hype. Fernando Moragón, muchísimas gracias como siempre y buen fin de semana. Gracias a ti, Marta. Igualmente. Y nosotros